A fondo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenido una semana más a una entrevista más aquí en A Fondo. Y el día de hoy tengo el gusto de saludar aquí en el estudio a un invitado que ya ha estado en otras ocasiones con nosotros. Es más, casi cada temporada de huracanes pues viene, nos hace favor de venir para hablarnos del pronóstico precisamente, y pues seguramente usted ya sabe de quién le hablo, de Jorge Garza, director de Medmex BCS. Bienvenido, Jorge, qué gusto tenerte nuevamente. Hola, muchas gracias, Ale. Gracias por la invitación y aquí con todo gusto con la información meteorológica. Oye, pues cuéntanos, ya inició el pasado 15 de mayo de manera oficial esta temporada de huracanes 2019 con un pronóstico pues importante, un primer pronóstico de la Conagua. Así es. Porque luego en semanas posteriores luego se vuelve a dar otro, ¿no? Así es. Pero en el pronóstico de inicio, pues ya se tiene ahí una estimación de los ciclones que estarán formándose en esta temporada. Cuéntanos, ¿qué nos espera en particular para estas costas del Pacífico mexicano? Sí, mira, te platico. Se genera un pronóstico oficial por parte de la Comisión Nacional del Agua, con el Servicio Meteorológico Nacional. Ese pronóstico se emite precisamente a partir del 15 de mayo con el inicio de la temporada de ciclones tropicales. Se comenta que estará en función o relación con el fenómeno del Niño en el Océano Pacífico mexicano. Esto quiere decir que, por ejemplo, el CONAGUA está pronosticando 19 ciclones tropicales que van a formar esta temporada, de los cuales ya hemos visto por lo menos 3 ciclones hasta la fecha. Entonces, esperamos una temporada activa. Y uno de ellos hasta la que alcanzó hace unos días en la categoría 4, Bárbara, ¿no? Así es, Huracán Bárbara explotó rápidamente, así por así decirlo, de ser un ciclón tropical, de tormenta tropical de categoría mínima, alcanzó un huracán categoría 4 en cuestión de muy pocas horas. Entonces vemos que la temperatura del mar está muy elevada y eso se traduce en energía potencial para huracanes que sean muy fuertes. Pasó Bárbara, se formó súper rápido, ganó intensidad, ya en ese momento ya se disipó, pero estamos viendo que el fenómeno del Niño, que es aumento en la temperatura del mar, se traduce en huracanes más intensos, que esta temporada sí los vamos a ver. Va a ser un poco tardía su formación posiblemente, ya estamos en el mes de julio, posiblemente para finales del mes de julio ya veamos otra reactivación de más ciclones tropicales, que por lo tanto aquí en Baja California Sur podremos ver alguna afectación, pero para el mes de septiembre, que es la fecha en la que más tenemos acercamientos hacia el estado. ¿Y eso por qué se da ese fenómeno? Para quienes, por ejemplo, ya llevamos un tiempo viviendo en este destino turístico, pues sabemos que son esos meses pues los que mayor acercamiento, por así decirlo, puede haber de estos fenómenos. Pero para la gente que viene llegando, platícanos, ¿por qué sucede esto? Porque es cuando hay, digamos, cierto, pues mayor riesgo, ¿no? En estos meses del año. Es cierto, sí, mira, por ejemplo, les platico. Aunque la temporada inicia el 15 de mayo, de todos los años, del 15 de mayo al 30 de noviembre, en teoría, en cualquier momento del año, durante esa temporada de ciclones tropicales, pueden acercarse al territorio nacional. Por ejemplo, te comento que de 15 de mayo a junio, los ciclones que se llegan a formar suelen estar más cerca de Oaxaca y de Chiapas, al sur de las costas, y suelen afectar esa zona. Pero, por ejemplo, julio y agosto, vimos el año pasado, en el caso de junio, que en Los Cabos tuvimos el impacto de un ciclón tropical que fue los primeros 10 días de junio. Y esto se debe porque en México, en la parte norte, Baja California y Sonora, también California y Arizona, Estados Unidos, hay una alta presión. Esa alta presión es como un escudo, una barrera natural que es en la atmósfera. Y lo que hace que esa circulación, esa barrera natural en la atmósfera, hace que genere precisamente un escudo, una barrera de vientos fuertes que protege toda cercanía del ciclón tropical hacia la península. Conforme llega el verano, y por ejemplo en este caso septiembre, ya casi finales del verano, ya comienza a bajar la temperatura, esa alta presión se retira hacia el Océano Pacífico Norte y hace que ese escudo natural se comience a desvanecer y todo ciclón tropical comience a curvar, a irse hacia el norte precisamente. Entonces, alta presión o escudo natural se retira de la península y tenemos el intento de los primeros frentes fríos que comienzan a llegar ya de la temporada otoño-invierno, vienen desde el norte, entonces generan que ese escudo se retire, frente frío venga del norte y hace que empuje a los ciclones hacia tierra. Entonces, septiembre, principalmente después del 15 de septiembre hasta los primeros 5 días de octubre, es cuando sería el momento crítico en cuanto a las cercanías de ciclones tropicales. Pero, pues, como te comento, cualquier momento del año
de 15 de mayo al 30 de noviembre pueden acercarse a la República Mexicana. Sí, más lo que ha estado pasando en otros estados de la República, pues ya nada es certero, ¿no? Son meros pronósticos y en ocasiones, ya viste lo que pasó recientemente en Guadalajara, sí. La granizada esta intensa, ¿no? Que se subió el nivel de hielo pues varios metros. Así es. La lluvia que tuvieron también hace unos días, muy intensa, de manera repentina, que causó también inundaciones. Y digo, bueno, son yo creo cuestiones también que vivimos propias del cambio climático, ¿no? De estos efectos. Así es, son efectos propios y partes del cambio climático. Recordemos que el cambio climático siempre ha existido desde hace miles de millones de años en la Tierra. El ser humano ha pasado a formar parte de este proceso del cambio climático, que a lo mejor de cierta manera, a partir de la revolución industrial, ha acelerado ese proceso de que aumente mucho la temperatura y en otras partes de la Tierra que baje mucho la temperatura, porque hay dos partes, tanto el aumento como el descenso de temperatura. ¿Y esto qué conlleva? Pues tormentas más fuertes, a lo mejor temperaturas mucho más altas o sequías. Por ejemplo, tenemos ya casi un año, un poco más, que en el Medio Oriente, en Arabia, en aquellas partes, ha estado lloviendo muchísimo. Hay videos que circulan en redes sociales donde se ve el desierto inundado o el desierto lleno de granizo y uno no lo espera porque tiene la imagen que es un desierto, ¿no? Claro. Entonces, eso viene a cambiar, es un proceso natural de la Tierra que genera esos cambios drásticos. Ya lo platicamos ahorita, por ejemplo, Guadalajara con el granizo, que sabemos que Guadalajara, por ser una ciudad muy alta a nivel del mar, por lo menos un poco más arriba de 1000 metros de altura sobre el nivel del mar, las tormentas en verano son comunes y la caída de granizo también, pero vemos ese granizo en esa cantidad, posiblemente no lo hayan visto en 50, en 80 años, y sorprende, ¿no? Aquí en Los Cabos, por ejemplo, días con menos lluvia, de repente vamos a tener una temporada de 10, 15 años que va a llover mucho, otra temporada que los veranos van a ser más tranquilos, menos calurosos que de lo costumbre, entonces es un proceso que nos toca a nosotros convivir. Y pues en ese caso, gracias a las redes sociales se comparten, ¿no? Para todos. Claro, ahorita hablaremos un poco de las temperaturas, pero volviendo nada más a estos fenómenos del niño y la niña. El año pasado teníamos el fenómeno de la niña. Así es. ¿Y eso qué repercusiones tuvo en nosotros? ¿Hubo más agua o cómo se registró? Sí, el fenómeno del niño y de la niña son comportamientos. Tiene que ver con la temperatura de la superficie del mar en el Océano Pacífico. Por ejemplo, te platico rápido, el fenómeno del Niño es un aumento de la temperatura de la superficie del mar por lo menos de 1 a 2, 3 grados por arriba de lo normal a nivel del Ecuador, y el fenómeno de la Niña, que es lo contrario, desciende o baja la temperatura, y eso tiene pues características diferentes en los fenómenos en México. En este caso, en Baja California Sur, ¿qué pasa con el fenómeno del Niño? El fenómeno del Niño no siempre se va a comportar igual. Hay momentos que el fenómeno del Niño es muy fuerte, otra vez es débil, como este año, otra vez es un fenómeno de la Niña que es muy intenso. ¿Y qué pasa en este caso en Los Cabos? Por ejemplo, con el fenómeno de la Niña, es una época, es un periodo de lluvia muy por debajo de lo normal, por lo menos en gran parte del estado o en el municipio de Los Cabos, pero van a haber porciones del municipio que muy pequeños o muy aislados donde puede llover cerca de lo normal. En ese caso, el fenómeno del Niño es más lluvia en el estado y en Baja California Sur, pero te comento que las zonas lluviosas van a ser nada más las áreas montañosas. Este año, por ejemplo, el fenómeno del Niño débil se traduce en un año con lluvias por debajo o muy cerca de lo normal. Para Baja California Sur, para que pueda ser un año lluvioso, tendremos que estar en un año neutro. Eso quiere decir que sin fenómeno de Niño, sin fenómeno de la Niña. Entonces, el año neutro en Los Cabos se traduce en mucha lluvia. Sin embargo, en otras partes del país, por ejemplo, significa más o menos lluvia. ¿Y eso de qué varía? O sea, ¿de qué depende que se esté ahí, que esté formado este fenómeno del Niño o de la Niña? Eso depende mucho de los vientos fuertes que hay a nivel superficie del mar. Por ejemplo, hay estudios donde se observa, y hay mapas en internet o periódicos, noticias de científicos, que por ejemplo en Oceanía, cerca de Australia, desde el Pacífico, casi más hacia el sur de Hawái, los vientos fuertes que soplan por tormentas invernales en Australia, Nueva Zelanda, esos vientos fuertes que soplan en la superficie del mar, hace que entre el viento más fuerte que hay, lo que hace es enfría la superficie del mar, y eso se traduce en fenómeno un año de Niña. Cuando las tormentas al sur de Australia, de Oceanía, no son tan fuertes y no generan tanto viento, esa ausencia de viento fuerte en el mar hace que la temperatura del mar se caliente y por lo tanto genere más lluvias. Eso es un proceso natural, no hay factores externos que
que tengan relación con el fenómeno del niño o de la niña, y por general ocurren cada 2, cada 5 años, cada 8 años, cada año. Entonces siempre hay un movimiento constante y nunca es como que uniforme ese fenómeno. Bien, entonces, de acuerdo al pronóstico, a lo que tú observas como estudioso de estos fenómenos, ¿Sí? dices que pues espera, digamos, lluvia por debajo de lo normal en la entidad. Así es. Baja California Sur, por lo menos hablando más tipo parte sur, Los Cabos y La Paz. En este caso, Los Cabos, San José del Cabo, tenemos un promedio de lluvias anual de unos 200, 220 milímetros en promedio por año. Este año se pronostica cerca de los 170, 180, un poquito por debajo o cerca del promedio. Cabo San Lucas, el promedio anual es de 170, 150 milímetros, pero se espera unos 140, 150. Lo curioso que pasa mucho aquí en Baja California Sur, que siempre llueve por sectores, incluso dentro de una misma ciudad. Por ejemplo, Cabo San Lucas puede ser más lluvioso el área del aeropuerto, área norte, mientras que el área de la bahía Cabo San Lucas es donde menos llueve, sin tomar en cuenta los ciclones tropicales. En San José del Cabo, la zona más lluviosa es parte norte de la ciudad, aeropuerto, por zonas montañosas, y la zona costera, San José del Cabo, área del centro, corredor turístico donde menos llueve. Entonces, el fenómeno del Niño se va a traducir este año en menos lluvia, por lo menos por debajo de lo normal. Si tenemos un ciclón tropical en esta temporada, va a hacer que esa cantidad de lluvia por lo menos quede a la par del promedio o tal vez un poquito por encima. Pero hablando de estadísticamente, es por debajo de lo normal. Muy bien. Oye, Jorge, tengo que hacer una pausa, pero regresamos para hablar ahora del tema de las temperaturas. ¿Cómo Perfecto. nos va a ir en el calor? Ya viene la canícula también. Así Estamos es. hablando de esto. No se vaya, seguimos aquí en A Fondo. Regresamos. A Fondo,